¿Qué tal amigos? Los saluda Roberto Acosta Chavarría en este espacio que hemos denominado Charlas Legales de Fútbol que nace a partir de la cuarentena en la que estamos todos y en la que les deseamos estén sobrellevando de la mejor manera, cuidando a sus familiares, cuidando a sus seres queridos, cuidándose a sí mismos en esta etapa tan complicada que, insistimos, el fútbol es lo menos importante, pero queremos crear un espacio donde podamos distendernos, podamos pensar un poco en lo que va a venir a futuro. Y el fútbol boliviano no va a quedar exento de lo que van a ser, por ejemplo, las negociaciones entre clubes y jugadores. Ya está pasando en el mundo. Por eso el día de hoy a nuestros panelistas habituales, como son el doctor Rodrigo Quiroz, el doctor Martín Iturri, se le van a sumar el doctor Sergio Romero desde Santa Cruz, vicepresidente del Club Oriente Petrolero, abogado deportivo, y el doctor Luis Fernando Caballero, que como representante de Favol nos va a dar la visión y la perspectiva del gremio que tiene en esta coyuntura tan atípica que ha tenido el fútbol a nivel mundial. Así que sin más preámbulos y recordándoles a todos que todas las opiniones vertidas en este espacio son meramente personales y no implican de ninguna manera las instituciones a las que estamos relacionados de alguna manera laboralmente, le doy la bienvenida a los cuatro expertos. Doctor Quirós, el debate es todo suyo. Gracias, querido Beto. Gracias por la introducción. Vamos a pasar directamente ya a tocar los temas porque el tiempo es un poco corto en este. Y primero nos gustaría un poco tocar sobre cuál es actualmente con lo que está viviendo el país y en relación a la pandemia a la que nos encontramos atravesando y todo el tema relacionado al COVID-19. ¿Cuál es tu opinión que genera, en tu caso, querido Sergio, la situación financiera actual de los clubes y en qué se ven afectadas a raíz de este tema? Bueno, primero, buenos días, distinguidos colegas. Un gusto compartir criterios con ustedes y bueno, a ver si podemos aportar con un grano de arena para poder analizar esta situación. En realidad, yo creo que se viene una paralización económica a nivel mundial porque en el caso de los clubes, los contratos de sponsorización, seguramente muchas empresas que en este momento no están, no están generando, no tienen ningún tipo de actividad, también van a utilizar eh, la, la, muy discutida eh, figura jurídica de la causal de imposibilidad sobreveniente por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al deudor. Entonces, esta figura seguramente va a ser utilizada a nivel mundial, tanto en el derecho anglosajón como en las otras legislaciones. Se utiliza en el Código Civil esta figura de la fuerza mayor y creo que va a generar un retraso e incluso no solamente el retraso en los pagos que tienen que hacer los contratos de sponsorización, sino también el tema de la extinción parcial de la obligación. Ahora, también tenemos que considerar que los clubes tenemos abonados, ¿no? Y los abonados normalmente no todos se ponen al día hasta febrero, hasta marzo. Normalmente en Oriente, por ejemplo, no todos nuestros abonados fijos se han inscrito, se han carnetizado. Entonces, seguramente estos abonados, no, mientras no haya una certeza de cuándo va a comenzar el campeonato, no van a hacer su pago. Entonces, situaciones así nos van a jugar en contra a los clubes y creo que es un tema muy delicado, ¿no? En el tema financiero creo que los clubes vamos a atravesar situaciones difíciles, ¿no? Está bien. Bueno, y siguiendo eso, no sé, querido Luis Fernando, ¿qué opinas tú en relación a la situación actual en la que están viviendo los clubes desde un punto de vista meramente tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos crees tú? Bueno, primero que nada agradecido por la iniciativa que están llevando adelante. En el primer programa los escuché a ti y a Martín. Creo que es interesante intercambiar criterios en este momento tan excepcional que estamos pasando en el ámbito mundial. Y bueno, a ver, yendo al tema principal, al primer punto de esta conversación, pienso que aquí gran responsabilidad tiene la Federación Boliviana de Fútbol, ¿ya?
en principio, sí o sí, porque hay un reglamento de licencia de clubes vigente desde el año 2017. Bueno, como saben, yo también estuve trabajando en el Ministerio de Deportes el año 2016 y se trabajó en un proyecto ya exclusivamente para el fútbol, en un decreto supremo que lamentablemente con el tiempo no lo aplicaron como parte del reglamento a la Ley Nacional del Deporte actual. Y ahí ya se contemplaba el tema de los criterios de licencia de clubes con bastante anticipación, y en ese momento hubiera servido para que los clubes se pongan un poquito fortalecidos, si quiere, en todos los aspectos que contempla el criterio de licencias, principalmente en ese momento en el criterio financiero, ¿no? Que un club debería planificar su año, si quieres, con un presupuesto documentado. En este caso, vemos que algunos clubes sí, digamos, se han preocupado y han podido trabajar aquello, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Vemos el tema del caso San José, un ejemplo clarísimo, donde ese club no debería haber tenido licencia de clubes antes de la pandemia, ¿ya? Y ahora que estamos con este problema, ¿qué va a suceder con ese club? No sabemos. Hay un montón de situaciones que se están manejando allá para sacar adelante la institución. Pero pienso que principalmente la federación en su momento debería haber hecho cumplir, y eso hubiese ayudado demasiado a los clubes a estabilizarse económicamente y saber cuál es su techo. Además, bueno, coincido con el doctor Romero en el sentido de que pueden haber algunas situaciones en el ámbito civil entre los sponsors o gente que está adquiriendo sus abonos con los clubes, una causal sobreviviente para poder rescindir contratos. Sin embargo, eso también aclarar, ¿no? Para que no haya confusión, eso no es aplicable a la relación futbolista-club, la relación es netamente laboral a nivel mundial en nuestro país. Entonces, para terminar, bueno, tema este del criterio financiero, pienso que los clubes van a tener que idearse y van a tener el apoyo de FIFA. Se ha declarado que va a apoyar ya a las organizaciones nacionales que son un poco más vulnerables en este aspecto por la pandemia. Está bien, totalmente de acuerdo, sobre todo en el tema de la licencia de clubes. En cuanto a la situación contractual, aguántense, guárdense un poco sus argumentos porque después vamos a tener mucha tela para cortar en este tema. Martín, ¿tú qué opinas? Podemos conectar un poco este tema en relación a la licencia de clubes y la situación actual en la que están viviendo los clubes. ¿Tú crees que de alguna manera, teniendo una licencia, podrían estar la situación mejor? ¿Podrían los clubes tener esta planificación? Probablemente les ayudaría a que puedan pasar esta época. No sé, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que viene una situación financiera muy dura para el mundo entero, ¿no? Todos, empresas, familias, clubes, negocios, o sea, viene verdaderamente una situación durísima porque no solamente que va a haber un freno, yo creo, en la economía, sino que hasta va a obligar a un retroceso en la economía mundial y no va a ser ajeno a esto el fútbol y menos nuestros clubes que como todos conocemos, si no fuese el aporte de la dirigencia, todos nuestros clubes deberían terminar el año en números rojos, ¿no? Yo particularmente creo que el tema de las licencias efectivamente hubiese ayudado muchísimo. Si las licencias se cumplirían como está en la norma Conmebol, si está establecido, si se cumple como está establecido, incluso con los lineamientos que tenemos en la Ley Nacional del Deporte y en el decreto reglamentario, debería ser suficiente como para que los clubes se manejen con una salud financiera que los ayude a mirar hacia el año siguiente y no estar viendo cómo tropezamos mes a mes, sino de verdad proyectarse en el tiempo, ¿no? Es muy cierto eso. Ahora, también esa licencia de clubes te obliga a tener un POA para la siguiente gestión. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de cómo vas a mantener tú a tu club durante el siguiente año? Entonces, es cierto que si el POA estuviese elaborado en base a una radiografía verdadera de lo que son los clubes, probablemente hoy día tu único hueco que tendrías ahí por solucionar hoy día sería recaudaciones que no tendrían, entre tanto el fútbol no lleve espectadores. Ahí vendrá el otro problema que señalaba el doctor Romero y Sergio era muy claro, o sea, los sponsors también nos van a decir a nosotros, yo te pagué por ir, no sé, 13 partidos a la cancha como local y que se vean mis vallas en la cancha, que se vea mi marca en la camiseta, y seguramente va a venir de ahí también de ese otro lado, o de la televisación probablemente, que te diga, mira, yo te pagué por X cantidad de partidos al año y estamos en X -2, por lo tanto también mi pago va a ser -2.
Entonces, es cierto, va a haber una afectación financiera enorme y el fútbol no va a estar exento de ese golpe duro que va a tener el mundo. Sí, tienes razón. Esto va a afectar no solo al fútbol, sino que va a afectar a la economía mundial en general. Pero inevitablemente nos lleva a hablar de nuestro siguiente tema, que aquí es donde vamos a tocar los puntos más complicados de esta situación. Y, querido Sergio, tú tenemos entendido que tienes una visión tanto interesante sobre lo que es el marco legal de los contratos de los futbolistas en Bolivia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo consideras? ¿Cuál es la situación a futuro? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu punto de vista? Y nuevamente aclarando netamente personal. Claro, en relación al marco legal de los futbolistas, eh, todos sabemos de que en el contrato que se presenta a la federación hay dos cláusulas, una en relación a, la, al, a la solución de controversias, donde el jugador reconoce la jurisdicción especial del Tribunal de Resolución de Disputas y se somete a los reglamentos y estatutos de la federación y a las normas FIFA y Conmebol. Asimismo, también el jugador reconoce en la cláusula del régimen legal esta jurisdicción. Ahora, en relación a, a los contratos laborales, en realidad yo tengo otro criterio que para mí los jugadores no deberían ser considerados como simples trabajadores porque no tienen ese trato jurídico de trabajadores. Yo creo que ellos tienen otro tipo de trato, tienen contratos especiales donde se establecen cláusulas de rescisión, no recepcionan los beneficios sociales de un trabajador simple, como ser el aguinaldo, los quinquenios. Cuando se retiran del club o se concluye el contrato, no te solicitan indemnización por tiempo de servicios. Entonces, no creo que tengan ese trato jurídico, pero sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia ya ha, ha convalidado la condición de trabajador del jugador a través de algunos procesos que han iniciado en el pasado. Estaba viendo incluso un caso de Stronger, ¿no? Creo que el jugador Pizarro, si no me equivoco. Y bueno, esa situación ya es innegable. Ahora, el hecho de que sean contratos laborales no quiere decir de que la legislación laboral está apartada del mundo o de la realidad del mundo, ¿no? Hay una verdad material en este momento. Estamos viviendo un hecho sin precedentes. Estábamos conversando hace un momento sobre cuándo fue la última vez de que el fútbol se paralizó. El fútbol se ha paralizado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde esa fecha no ha vuelto a pasar una situación, una situación así. Entonces, es innegable también de que el tema de la pandemia no puede ser que no se considere una causal de fuerza mayor. ¿Aló? Bien, no, sí, Para mí es una causal de fuerza mayor que genera evidentemente una imposibilidad imputable al deudor, en este caso, los clubes. Entonces, esta causal de fuerza mayor relacionada con lo que estábamos conversando sobre la situación financiera de los clubes es una situación innegable y que en caso de que no haya un acuerdo con los jugadores, que bueno, es lo que todos esperamos, evidentemente tendríamos los clubes un argumento muy sólido para poder asumir una defensa efectiva, ¿no? Eso es lo que yo considero. está bien. Querido Luis Fernando, un punto de vista desde tu lado, tú como un abogado que defiende a futbolistas y que tiene muchos clientes que son jugadores de fútbol. ¿Qué opinas? Bien, específicamente en lo que se refiere al marco legal de los contratos, primero voy a mencionar lo que establece la circular 1171 de la FIFA. Ya establece requisitos mínimos para contratos estándar de jugadores en el fútbol profesional, ¿no? Que es el contrato modelo para inscribir futbolistas y habilitarlos en la Federación Boliviana de Fútbol en este caso.
Entonces, la FIFA establece en esa circular, al elaborar un contrato individual, ambas partes deberán tomar en cuenta los siguientes puntos. A, la legislación nacional, en primera instancia, ¿no? Y especialmente las preceptivas cláusulas contractuales. La legislación nacional, enseguida voy a tocar el tema, pero estamos en el ámbito laboral. El inciso B, convenios colectivos de trabajo, si existiesen. En el caso de nuestro, no existen convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que se trabajó con con la federación 2 años, pero lamentablemente simplemente nos enviaron para perder el tiempo nada más. Y el inciso C, las disposiciones legalmente vinculantes de los órganos futbolísticos, FIFA y otros, ¿no? Estatutos, reglamentos, especialmente el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. Y entra donde lo que decía el doctor Romero, en relación a los futbolistas se someten al contrato único, a la jurisdicción especial de lo que es el ámbito del fútbol. En este caso, el TRD y el TAS, ¿ya? En el caso que recién ha terminado de Tomás Santos, hemos visto que el TAS ha aceptado un tema del TRD, ¿no? En apelación, pero porque está específicamente establecido en el contrato. Entonces, estos temas son extraídos específicamente de la normativa especial de la FIFA, que está adecuada a los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero principalmente los contratos de los futbolistas se rigen por las normas laborales. Es un trabajador reconocido a través de la Ley General del Trabajo, el Decreto Supremo 23570 de 26 de julio del 93, la Ley 804, en el artículo 49 se establece algunos aspectos relativos a la relación futbolista-club, ¿no? Y el Decreto Supremo 3116, que es el reglamento de la Ley Nacional del Deporte. Además, tenemos el artículo 41 del reglamento sobre el Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores de la Federación, que establece qué es el contrato deportivo para el ámbito de fútbol y los requisitos que tienen y los efectos en el ámbito nacional. Aparte, con todo esto también, y esa representación le hemos mandado a nivel internacional a FIFPRO, ¿ya? Se tiene que tomar en cuenta, sí o sí, lo que establece la Constitución Política del Estado de nuestro país, de artículos 46 al 55, en lo que sea pertinente, ¿ya? Bueno, más adelante vamos a explicar el otro punto y voy a desglosar un poquito más esta situación, pero creo el ámbito más básicamente con la federación en la redacción de un nuevo contrato modelo, ¿no? Y respetando todas estas normativas que les estoy mencionando. Interesante. Querido Martín, ¿qué opinión merece en tu caso en contraposición hay dos posiciones que tenemos claras en esto? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la posición que tú tendrías en relación a la situación laboral? A ver, yo también me adscribo a la posición de que el marco contractual y el marco legal nos lleva a que los jugadores están dentro del ámbito laboral, ¿no? Evidentemente tenemos la circular de FIFA, tenemos adicionalmente dentro del ámbito deportivo el estatuto de FIFA, en el ámbito local tenemos el reglamento nacional de la Federación Boliviana de Fútbol, todas estas normas respecto a los jugadores y sobre todo tenemos como base principal de esta relación el contrato. Y el contrato es un contrato deportivo de trabajo. Es un contrato de trabajo para desarrollar actividades relacionadas al deporte, tanto para jugadores como para cuerpo técnico. Entonces, creo que el marco, desde el punto de vista estrictamente del derecho deportivo y asociado a FIFA, nos lleva a que es un ámbito estrictamente legal deportivo, ¿no? Bolivia, es muy cierto, tenemos que darle también aplicación a la normativa local y la normativa local nos dice que la institución política está estableciendo derechos y deberes de los trabajadores a partir del artículo 46. Tenemos la Ley Nacional del Deporte que reconoce a los jugadores como parte de las relaciones laborales y tenemos además la Ley General del Trabajo que hace un acople o un complemento, si ustedes quieren, a la Ley Nacional. Entonces, para mí no queda duda, yo creo que el ámbito en el cual se desarrollan estos contratos es el del derecho laboral, ¿no? Por supuesto, con la enorme influencia de lo que es el derecho deportivo y las normas deportivas que he mencionado, pero no es un sujeto ni una relación extraña, sino más bien es una relación propia de la relación laboral. Claro, en el entendido que si que los contratos podrían ser considerados bajo
el marco de la Ley General del Trabajo, un contrato que es estrictamente laboral. ¿Considerarían ustedes viable que de alguna manera pueda existir, a raíz de lo que está pasando con la pandemia, la que estamos viviendo, ustedes creen que es viable una reducción laboral en este sentido, o perdón, una reducción salarial que se pueda realizar a los jugadores, ya sea colectiva o ya sea en base a escalas? No sé qué opinión merecería en ese caso realizar un tipo de reducción. Querido Sergio. Sí, bueno, en realidad en relación a la reducción de salario, tendría que ser consensuada, evidentemente, pero para que pueda haber viabilidad a esta situación, creo que los jugadores deberían consensuar directamente con la dirigencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar el contrato no es un contrato colectivo, ¿no?, que se ha firmado, es un contrato individual con cada jugador, y en ninguna parte establece de que en caso de controversias nosotros tenemos que obligadamente someternos a una conciliación o a un consenso con favor. Sabemos que es su gremio, pero no nos olvidemos que la relación contractual es entre el club y evidentemente el jugador. Entonces creo que ahí radica el problema de la falta de viabilidad para poder buscar una solución a esta situación. Ahora, ¿por qué yo indicaba de que aquí la legislación laboral tampoco está fuera de la realidad del mundo? ¿Por qué? Porque hay una situación que debemos considerar, que cuando alguna norma especial no establece con claridad o establece con ambigüedad alguna figura jurídica, en este caso tenemos la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional número 1088 quebrado 2015, la cual emerge de la sentencia constitucional 0311 quebrado 2013 de 13 de mayo, que establece, ¿no?, de que incluso es posible el despido del trabajador en caso de una situación de fuerza mayor. En este caso, la pandemia, ¿no?, que ahora nos está atacando al mundo, pone en riesgo incluso la salud pública y la vida de las personas. Es evidente de que en este caso los clubes no han generado el incumplimiento contractual y tampoco los jugadores han generado el incumplimiento contractual. Es más, ambas partes se encuentran imposibilitados incluso de ejercer su derecho de locomoción, ¿no? En este momento tenemos que someternos a lo que establece el decreto supremo emitido por el gobierno nacional, y es evidente de que hay una paralización económica mundial. Entonces, esto va a ser una cadena, ¿no? Esto va a ser una cadena de perjuicios económicos, financieros, tanto para los clubes como para los jugadores. Y creo que no estamos ninguna de las partes en condiciones de buscar beneficios, ¿no? Acá todos vamos a salir perjudicados y tenemos que someternos proporcionalmente a los perjuicios. Ahora, por eso justamente indicaba, y ayer estuve viendo en una página de Argentina, que creo que se llama Doble Amarilla, el posible documento que vaya a emitir la FIFA, ¿no?, en relación a la interpretación de la causal de fuerza mayor por una causa no imputable al deudor en este caso, ni tampoco al jugador, ¿no? Entonces, creo yo que sí es posible llegar a un consenso con los jugadores, porque también la estabilidad laboral de ellos, ¿no?, se pone en juego. Y bueno, hay que decirle las cosas como son. Y esta sentencia constitucional que yo mencionaba, ¿no?, nos da la claridad jurídica para poder interpretar esta situación en este momento. Y bueno, por una cuestión de supletoriedad también podemos y debemos también acudir a lo que establece la normativa civil, ¿no? Y la normativa civil incluso no solamente establece lo que es la imposibilidad sobreviniente, no imputable al deudor, sino que también nos puede dar el camino para las resoluciones de contrato por excesiva onerosidad. ¿Cómo es posible que los clubes paguen
$1.000 salarios, ¿no? Si la contraprestación o la obligación contractual por parte del jugador no se va a cumplir, no se va a generar espectáculo, no se va a generar exhibición. Entonces, es evidente de que una de las partes está totalmente afectada en este caso y son los clubes, son los clubes. Entonces, en ese sentido, yo creo que existe un suficiente argumento para poder sustentar una defensa efectiva a favor de los clubes en caso de que no lleguemos a un consenso. Querido doctor, ¿qué opinas sobre, en este sentido, aplicar una reducción de salario o aplicar supletoriamente normativa civil en un contrato que tú has sostenido que era laboral? Bueno, lamentablemente la conexión ha estado muy inestable, por lo menos para mí. Escuché muy entrecortado al doctor Romero. Sin embargo, bueno, en este tercer punto, para desarrollar, de acuerdo a lo que tengo conocimiento, ¿ya? Estamos dentro de una norma laboral. Estamos amparados como futbolistas dentro de la protección, si quieren, del ámbito laboral. En ese sentido, ¿no? Hace rato decía, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado es bastante claro, ¿no? Entonces, en la protección específicamente de lo que son los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Y cualquier documento que firme un trabajador es nulo de pleno derecho para más adelante, ¿no? En relación un poquito a lo que hace rato mencionaba el doctor Romero, tiene razón. Hay muchos casos que se han ido a la justicia laboral ordinaria, que eso también te permite FIFA. Entonces, el hecho de que en este momento los clubes no te estén pagando aguinaldo y otras cosas que correspondería, lógicamente que si alguien mete un proceso laboral, seguramente le va, con jurisprudencia y antecedentes que tenemos, va a ir con un resultado favorable. Sin embargo, nosotros estamos manejándonos dentro del ámbito queriendo respetar lo que es la parte deportiva, lo que establece la FIFA, y por eso es que nos remitimos al TRD en los casos de controversias contractuales, porque además vemos que hay ventajas, ¿no? El tema del tiempo, el tema de que se ejecuta mucho más rápido. Últimamente sí se han estado haciendo las aplicaciones de sanciones, sin embargo, desde el año pasado hay algunos que no se están aplicando, pero eso es otro tema. ¿Ya? Ahora también quiero mencionar dos partes del decreto supremo, el último, el 4199, el que recién han emitido en marzo. La disposición adicional tercera establece, textualmente la voy a leer, ¿no? Establece que durante la vigencia de la cuarentena total, los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado en el territorio nacional tendrán derecho al pago de sus salarios, para lo cual los responsables de su procesamiento tendrán la autorización para movilizarse y realizar las actividades que demanden. Entonces, vemos que de manera general el Estado está protegiendo, no puede ir contra la Constitución ni contra la norma laboral, está protegiendo el derecho, en este caso, de los trabajadores que tienen el sueldo. El futbolista también depende de ese sueldo, la familia. Hay jugadores que no son por ejemplo, San José de Oruro, jugadores que han llegado del interior del país, están pagando alquiler, están pagando colegio de sus hijos y demás cosas. Entonces, ellos no pueden verse afectados, ¿no? Además que hay muchachos que les deben desde agosto del año pasado los sueldos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya se ha cumplido marzo, y todavía quieren intentar reducir ese tema sin ni siquiera estar al día. Entonces, son situaciones que tal vez no se repiten en uno y otro club, pero se tiene que analizar. Entonces, además, hay un decreto supremo, el 3770 de 9 de enero de 2019, que establece claramente que está prohibido el tema de reducción de salarios. Así que, bueno, si seguimos, digamos, buscando normativa, vamos a encontrar que todo esto sí o sí protege a los trabajadores de manera general, y dentro de esto están los futbolistas. Pero, sin embargo, hay otro tema en el ámbito específico de FIFA, que este también es un argumento en el caso de Rubén Cordano. El artículo 14 establece que cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objeto forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte, sea jugador o club. En este caso, si hay una decisión unilateral de parte de los clubes de reducir los salarios, lógicamente que están protegidos los futbolistas también por la norma internacional, que es la madre, digamos, de lo que es el fútbol organizado a nivel mundial,
y se verían seguramente afectados y con muchos procesos. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros estamos prestos a poder sentarnos y escuchar propuestas, debatirlas, buscar alternativas, soluciones con la federación y con los clubes en este caso. Sabemos que la FIFA también va a destinar, ya lo decía al principio de la entrevista, fondos para poder apoyar a los clubes de las asociaciones que estén pasando por un problema un poco más complicado y no pueden afrontar esta situación. Lógicamente estamos analizando también el tema de las noticias internacionales, o sea, no vamos a comparar un Barcelona, no, clubes que realmente son de otra realidad a la nuestra, con el hecho de que los futbolistas estén renunciando. Incluso hay futbolistas que están aportando, estamos hablando de 1 millón de euros o de dólares para apoyar el tema de la pandemia. Nuestra realidad es muy diferente. Ya les mencionaba hace rato el tema de San José. Así que lo que hay que ver, y la FIFA y la FIFPRO, en reuniones sostenidas, han recomendado que no se tomen decisiones unilaterales de parte de los clubes y que más bien se sienten, se dialoguen y se busquen y encuentren puntos, ¿no?, de coincidencia para poder sostener. Es cierto que esto va a afectar a todos, los clubes no están exentos, pero en este caso también los futbolistas, como ya les dije, tienen un montón de necesidades y obligaciones que cubrir igual que cualquier otro ciudadano, entonces se tiene que respetar el tema de sus sueldos. En este momento no hay un club que haya pagado el mes de febrero completo, entonces estamos hablando que febrero y marzo ya están arrastrando deuda los clubes. Así que es una situación bien delicada, complicada, y aquí quiero también hacer hincapié. Los clubes sabían que iba a haber un parate en el mes de marzo por el tema de las eliminatorias y ese tiempo igual no iban a tener ingresos. Entonces, ahora sí podemos hablar de lo que se viene de abril para adelante, pero de marzo para atrás no hay punto de discusión en lo que corresponde al tema de salarios. Además que los futbolistas han estado haciendo el trabajo de manera ordenada, de acuerdo a lo que los cuerpos técnicos han estado enviando. Así que, de manera general, creo que si nos amamos el tiempo, es interesante todo lo que puede verse en el fútbol y esto es dinámico. Todos los días hay noticias de un lado, de otro lado, y en la parte legal creo que nosotros estamos con mucho más trabajo que cuando no teníamos la pandemia, porque tenemos que prever lo que se va a venir tanto para los futbolistas. Creo que ese sería, digamos, mi aporte a esta conferencia. Gracias, querido Doc. Bueno, Martín, ahora habiendo escuchado dos posiciones totalmente contrarias en relación a la reducción de salarios y qué es lo que puede pasar, un poco adelantándonos a lo que va a pasar y a que nos espera. Martín, ¿qué opinas? ¿Cuál sería tu posición, tomando en cuenta FIFA, tomando en cuenta la legislación laboral, tomando en cuenta una posible imposibilidad sobreviniente para el cumplimiento del contrato? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees que sería una salida o si crees viable la reducción salarial? A ver, perdón, solo unas ideas rápidas para, para no tomarnos mucho tiempo, pero que creo que es importante para entrar a la respuesta. Evidentemente, la justicia ordinaria sí ha demostrado que tiene competencia, los jueces han asumido competencia y hay muchos fallos a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, incluso, en los cuales se les ha dado la razón a jugadores y a cuerpos técnicos de que esa vía es una vía como para demandar, ¿no? Eso, entre paréntesis, es un tema larguísimo, pudiéramos dedicarle una conferencia entera a eso, pero solamente como una puntualización. Ahora bien, yo creo que lo primero que hay que entender es que yo no encuentro que las posiciones sean diferenciadas entre clubes y jugadores o clubes y favor, entendiendo que quienes estamos en esta conversación no estamos comprometiendo una opinión de nuestras instituciones, sino lo digo en un ámbito general, pero yo creo que no son posiciones encontradas, yo creo que son posiciones que más bien están a un pelo de poderse concretar y de poderse conciliar. Nadie está hablando, creo yo, al menos con la dirigencia que yo alguna vez comento sobre el tema, ninguno piensa en la posibilidad de rescindir contratos, ¿no? En lo que ellos están pensando es en la posibilidad de un reajuste salarial por circunstancias ajenas a ambos. Esto no es atribuible ni a jugadores ni a clubes, pero que la circunstancia obliga a que ambos tengan que perder un poco, ambos tengan que resignar un poco y seguramente llegar a un mejor acuerdo. Ahora bien,
Tengo entendido que la FIFA, dentro de estas conversaciones que han existido entre FIPRO, la Asociación de Clubes de Europa, algunos abogados de la FIFA y bueno, y la FIFA en general, ya han establecido y estamos a poco de saber si se confirma o no se confirma lo que les voy a decir, pero que un documento confidencial que ya anda circulando, que dejó de ser confidencial por lo mismo de que está en manos de mucha gente, establece de que están aplicando el artículo 27 del Estatuto de Jugador de FIFA como un hecho no previsto y que van a intentar establecer de que la pandemia es una fuerza mayor, con lo cual la FIFA, hasta donde yo comprender, no va a obligar a conciliar, no va a obligar a reducir salarios, no va a imponer una reducción de salarios, pero que lo que va a instar la FIFA va a ser a que se sienten las partes y conciliar esta posibilidad de acuerdo, de reducción, de postergación. Incluso ha hablado la FIFA de postergar estos salarios para más adelante, etcétera. Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque si la FIFA lo establece como una causa de fuerza mayor, perfectamente va a poder ser usado por ambas partes, además, ¿no? Luego, coincido con el doctor Caballero en el sentido de que una posición unilateral de parte de los clubes, y si los clubes decidiesen hacer esto por una imposición, o si viniera de la federación una resolución, como en algún momento se comentó que pudiera llegar de la federación una resolución que establezca este tipo de reducciones, de seguro que en el muy corto plazo van a obligar a que los jugadores y cuerpos técnicos inicien demandas. Y yo creo que demandas que van a tener muchísimo éxito, porque yo creo que esas reducciones unilaterales no van a tener un asidero jurídico, ¿no? Es verdad lo que dice también ahí el doctor Caballero, en el sentido de que para hablar de estas reprogramaciones, reducciones, reajustes, lo que le queramos llamar, lo primero sería que los clubes tengan los sueldos al día, ¿no? Habría que ver de que se llegue por lo menos a establecer parámetros. Conocemos que la realidad financiera de nuestros clubes no da como para tener pagado a hoy, 3 de abril, pagado el sueldo de marzo, es verdad. Además que normativamente se les permite hasta el 15 o 20, dependiendo de unos y otros contratos, el pago de este salario, pero aún así, el tener impago febrero cuando ya estamos comenzando abril es una situación llamativa, ¿no? Ahora, yo había partido de hacer una propuesta que tenga un criterio solidario, una propuesta que tenga un criterio en el cual entre clubes, jugadores se pongan de acuerdo, concilien y entre ellos puedan llegar a una concertación bajo un principio, les repito, solidario. ¿En qué consiste? En que yo sugería que aquellos jugadores que tienen un sueldo menor no se les toque el salario, y aquellos jugadores que pueden tener un sueldo mayor sean quienes tengan algún reajuste en su salario, ¿ya? ¿Cómo partiría esto? Hay que tener algún parámetro lógico y algún parámetro legal para hacer esto. Y lo mejor es hablar del salario mínimo nacional. Entonces, considerando 2 salarios mínimos nacionales, yo ponía como un ejemplo para un club mediano, un club grande, 2 salarios mínimos nacionales para abajo, que el jugador no tenga un recorte. De 4 salarios mínimos nacionales, de entre 2 y 4, perdón, salarios mínimos nacionales, por ejemplo, que tenga una reducción y que cobre el 75%. Entre 4 y 8 salarios mínimos nacionales, que cobre el 50%. Entonces, es solo una sugerencia, es solo una idea a forma de graficar lo que les quiero decir. Por supuesto, la realidad de un club chico probablemente sea que te diga, no, para mí un salario mínimo para abajo, no descuento, entre 1 y 3 yo le aplico el 25% de descuento y cobre el 75%. O sea, es cuestión de irle dando forma, pero tiene que tener primero, yo creo, un criterio lógico y un criterio jurídico que te ayude a empezar a avanzar. La posición de los clubes es enteramente comprensible. Yo de verdad hago eco de lo que ellos dicen. Es cierto que entre tanto el club no tenga unos ingresos normales, no tenga las recaudaciones, no tenga los sponsors, no tenga el pago de la televisación, es muy difícil que pueda también pagar de alguna manera los salarios, ¿no? Y del otro lado encuentro que hay flexibilidad de parte de los jugadores. Yo he estado viendo en las redes sociales a muchos jugadores comentar de que si se diera esta posibilidad, ellos estarían de acuerdo en asumir algún tipo de reajuste en sus salarios, ¿no? Ahora, ahí ya viene algo que escuchaba de un connotadísimo colega nuestro español, que nos decía que habría que medir también el tiempo en cuánto está perjudicándose esto a los jugadores, para ver que esto, perdón, a los clubes, para ver que esa reducción no sea desequilibrada. O sea, no va a ser que el club le descuente el 50% del salario al jugador,
pero el club al final del año solo tenga una afectación del 20 o el 25%. Claro que eso ya es mucho más difícil, es mucho más avanzado, requiere entrar a números muy finos, pero es una idea que también la escuché y se las planteo porque me ha parecido muy interesante. Gracias, querido Martín. Bueno, para ir finalizando, les voy a dar a cada uno 30 segundos para que se despidan y agradezcan por todo esto, así que, y puedan dar su comentario final, ¿no? Querido Sergio, 30 segundos, por favor, para terminar esto. ¿Cuál es tu posición final en relación a todo lo que estamos viviendo? ¿Cuál crees que sería la, una negociación justa? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo coincido con la idea de propuesta que hace el doctor Iturri. Es una propuesta que sí se ajusta parcialmente a la realidad y creo yo que mucho va a depender de la buena fe de las partes, ¿no? En este caso, todos debemos ser conscientes de que no podemos en este momento calcular cuál va a ser exactamente el perjuicio económico que van a sufrir los clubes, ni podemos calcular cuál va a ser el perjuicio de los jugadores, pero pienso yo que se puede buscar un equilibrio y llegar a un consenso, porque la verdad es que sería un caos romper la institucionalidad, ¿no? Porque afectar económicamente a los clubes sería paralizar el fútbol, sería entrar en un caos jurídico y esa situación no la queremos, evidentemente. Nosotros queremos fútbol, ¿no? Los que amamos el fútbol, seguramente que no queremos llegar a esto. Pero Dios mediante, creo y tengo fe de que esto se pueda solucionar. Mucho va a depender de que los jugadores o capitanes se acerquen a sus dirigentes, ¿no? No creo que a través de favor, la verdad, no creo que lleguemos a un buen consenso, pero para evitar esta situación no está de más de que los jugadores se acerquen al dirigente y traten de llegar a una solución. Esa es mi opinión. Gracias, querido Sergio. Doctor Caballero, sus últimos comentarios, por favor. Gracias. Bien, gracias. Un tema que nos habíamos olvidado hace rato mencionar, quiero poner en claro, a diferencia de los trabajadores que son, digamos, de planta, llamaremos así, como los que trabajan en banco y otros, el futbolista no tiene jubilación, tú lo sabes muy bien. Entonces, el futbolista tiene que tratar de ahorrar en este corto periodo que es el ejercicio de su, digamos, sus habilidades como futbolista profesional. Y si se ve afectado en ese momento por las circunstancias que estamos pasando, lógicamente que para más adelante también va a salir más afectado tal vez que cualquier otro trabajador, por un lado, ¿no? Por el otro lado, creo también de que todo tiene que llegar a una concertación. Sin embargo, ahí sí difiero bastante del doctor Romero porque todos los futbolistas, los capitanes, estamos en conexión y en contacto diario. Así que ellos saben que cualquier posición que se vaya a adoptar va a ser a través del gremio. Entonces, de esa parte estamos tranquilos. Los que no quieren y evitan de alguna manera conversar con nosotros son los clubes, ¿no? Que quieren ir directamente con los futbolistas. Entonces, ya les adelanto que van a tener la respuesta de que sí o sí se tienen que sentar para buscar soluciones con el gremio, ¿no? Porque también en este momento complicado hay futbolistas que por la pandemia se han ido de sus departamentos para poder proteger a sus familias. Entonces, realmente es una situación bien complicada. No podemos hablar ni generalizar los criterios, ¿no? Esta situación creo, esperemos que nunca más la volvamos a pasar, pero hay que sacar también experiencia, de esa experiencia hay que sacar muchas cosas para poder prever al futuro. Agradezco nuevamente por la invitación y bueno, vamos a estar pendientes, creo que esto da para largo para ver muchos temas legales. Así es, querido doctor. No va a ser la última vez, no va a ser, perdón, la primera ni la última vez que se los invita a los dos, así que esperamos poder contar de nuevo con su presencia. Querido Martín, tus palabras de conclusión y de despedida. A ver, para concluir, yo creo que felizmente las posiciones no están tan distantes, ¿no? Ya hacerlo a través de los capitanes o de Favol es una cuestión de forma. Yo creo que el fondo, que es lo que nos interesa a todos, veo que está muy acercada la posibilidad de que se pueda conciliar, de que se pueda charlar del tema y que se pueda negociar un reajuste
en el parámetro que sea, bajo los criterios que corresponda para que esto tenga un equilibrio, como decía Sergio, y que esto no genere problemas, ¿no? Si de un lado la decisión unilateral de los clubes puede traer problemas de demandas a corto plazo, una imposición muy dura de parte de los jugadores puede generar la quiebra y la desaparición de los clubes y por tanto de sus fuentes laborales. Entonces, yo creo que estamos muy cerca, la forma habrá que ver, pero lo importante es que veo que hay un buen ánimo para que haya una conversación y un diálogo, ¿no? Gracias a todos por la invitación, gracias a los colegas por sus buenísimos aportes. Creo que esto es enriquecedor y como ustedes han dicho, yo creo que esto da para seguir conversando en otras ocasiones más. Bien, se les agradece a todos. La recomendación no está de más. Quédense en sus casas, disfruten de la familia, eh, veamos más de este tipo de conferencias, nos informemos más al respecto de qué es lo que está pasando en todo el mundo. Y nada, les agradezco a todos por haber estado aquí y bueno, espero que podamos hacer esto en una nueva ocasión cuando el país se encuentre, el país y el mundo se encuentren en mejores situaciones. Querido Beto, vamos a volver contigo. Eh, felicitarte por tu bebé y seguro que la siguiente nos vas a acompañar. Así que vamos con el Beto. Gracias Rodri por las felicitaciones, sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedora toda la charla, creo que voy a coincidir con el doctor Iturri, creo que hay puntos de acercamiento muy claros en los que tienen que poner mucho énfasis los clubes, los futbolistas, va a ser inevitable que se negocie con Favol, más allá de que los futbolistas individualmente también pueden tener una negociación, creo que Favol va a pesar muchísimo más como gremio en Bolivia, veremos hacia dónde depara todo esto, esperando que les haya gustado, que les haya servido. Nos reencontraremos seguramente en un tercer capítulo muy pronto en estas charlas legales de fútbol. Cuídense todos y en la medida de lo posible quédense en casa. Abrazo para todos.